escribe al ángel de la iglesia en el capítulo 2, versículo 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En cada carta dirigida dentro de estas 7 iglesias, Dios o Jesús se presenta de una forma distinta. Retoma conceptos que han sido mencionados en el primer capítulo del Apocalipsis. En el primer capítulo vemos que Él se presenta con todos los nombres, pero en cada carta Él coge uno de esos nombres, con lo cual se identifica con la iglesia que recibe esa carta, para que la iglesia pueda recibir esa palabra de parte de Dios, recibir dirección, consuelo o fortaleza, pues se puede identificar con el contenido de esa carta. Yo soy el primero y el postrero. Está diciendo esta iglesia, tranquila, iglesia de Esmirna, tranquila, ¿sabes? Yo ya estaba antes de que tú existieras. Yo ya estaba antes de que Herodes naciera. Yo ya estaba antes de que los imperios asirios, medos persas, estuvieran. Yo ya estaba antes que el imperio babilónico estuviera. Yo ya estaba antes de Adán y Eva. Y ahí estaba antes de que el mundo fuese. Y tranquilo, yo soy el último. Es decir, yo estoy ahí, en tu presente. Y seguiré estando ahí, mañana, pasado, y aún más allá de tu muerte, yo seré el último. Yo estoy ahí. Estaré presente cuando el comunismo caiga en China, cuando Estados Unidos no exista, cuando este mundo sea quemado por el fuego, yo seguiré siendo el que soy, el último, el primero y el último. Y aquí se presenta, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y cuando dice aquí el que estuvo muerto, no habla de una muerte pacífica. Cuando Cristo aquí se presenta como aquel que estuvo muerto, está mencionando que ha muerto en manos ajenas, por manos ajenas, de una forma muy violenta. Es decir, que Cristo se presenta a esta iglesia como aquel a quien le han quitado la vida, pero que ha resucitado. Se presenta como aquel que aunque murió de forma injusta, de forma muy violenta, la muerte no tuvo poder sobre él, y él ahora como vivo se dirige a ellos, como aquel que venció a la muerte. Y eso da muchísima esperanza a esta iglesia por causa del contexto en el cual ellos estaban viviendo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Tribulación, aquí se entiende con el extracto de la mirra. Tribulación aquí viene de la palabra aplastar, machacar. Yo sé que tú como iglesia estás siendo machacada, pero sabes, así como cuando coges la uva y la pisas en el lagar, la machacas, pero así es la única forma de poder obtener el vino. Así como tú coges los granos de café, lo tienes que machacar, lo tienes que moler y puedes obtener entonces la bebida del café. Así como tú coges el grano de trigo y lo machacas, puedes obtener la masa para poder hacer el pan. Entonces, le está diciendo a esta iglesia, yo conozco tu tribulación. Yo sé que lo que estás viviendo ahora es algo extremo, es algo muy fuerte. Estás siendo machacado, pero te lo está diciendo alguien que también lo fue. Te lo está diciendo alguien que ha vencido. Te lo está diciendo alguien que ha resucitado. Y al cual yo te digo, tranquilo, no te preocupes. Conozco tu pobreza. Es una contradicción con ese contraste con una ciudad tan rica. Era una ciudad riquísima. Se movían muchos millones. Pero los cristianos eran pobres. Cuando aquí habla de pobreza, no es como hoy en día que los pobres de España tienen igual techo, comida, algo en la nevera, un par de euros para tomarse un café. La pobreza aquí da a entender la idea de mendigo. Es decir, que cuando la sociedad sabía que uno era cristiano, hacían boicot contra él.
Nadie quería hacerle negocio con él. No querían venderle nada, no querían comprarle nada. Entonces, los cristianos, cuando aceptaban la fe en Jesucristo, sabían que materialmente se iban a ir a la bancarrota. Sabían que no podían hacer negocio ni prosperar materialmente. Y aquí tenemos entonces a un conjunto de hermanos que se reunían en la iglesia y no sé lo que habría en esa ofrenda, porque realmente llegaron a un punto donde vivían al día, donde tenían, sí, mucho cariño, mucho amor unos por otros, pero de forma milagrosa Dios los iba manteniendo y Dios los iba sosteniendo. A pesar de que el mundo en el cual ellos vivían, pues era totalmente otra cosa. La ciudad de Esmirna, pues también tenía como una cosa que no funcionaba bien, eran los desguaces. Como estaban al lado del mar, cuando tiraba el mar toda la basura, en esa bella ciudad, pues olía a pestes. Había a veces que olía algo desagradable. Y eso, pues, me hizo pensar que la ciudad quería vivir en esa superficialidad, demostrando al mundo lo bien que vivía, pero en su interior estaban martirizando y machacando a los cristianos. Pero tú eres rico, le dice Dios a esta iglesia. Conozco tu pobreza material y real, pero tú eres rico. Y vemos que la riqueza según Dios no tiene nada que ver con la riqueza según el hombre. Tú eres rico espiritualmente. Sabes que esta situación estás siendo probado, te estás manteniendo fiel, te estás manteniendo firme, no me estás negando. Y eso hace que tú eres una persona muy rica, porque estás acumulando un tesoro impresionante en el cielo. Estás acumulando unas riquezas donde ahí nadie podrá hacerte el boicot. No importa si allí en el cielo nadie te querrá comprar o vender, porque ahí lo tienes. Allí el ladrón no va a poder llegar y no va a poder robarte absolutamente nada. Cuando los cristianos se visitaban entre ellos y iban a las cárceles a visitarse, pues los de la ciudad iban a la casa de los cristianos y les robaban todo su contenido. Y cuando volvían, se encontraban sin nada. Y aunque ellos apelaran a la justicia, por ser cristianos no tenían derecho a ningún tipo de justicia. Entonces los ladrones sabían quiénes eran cristianos y estaban esperando ese momento para que ellos salieran de sus casas para poder ir y robarles. Y por eso también es otra situación por la cual ellos se mantenían pobres. O sea, no podían negociar, era difícil para ellos preservar sus bienes porque estaban a la merced de todo el mundo. Aquí también nos dice lo siguiente: y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Donde hay negocio, ¿quiénes hay? Muchos judíos. Los judíos son los reyes del dinero. Entonces había muchísimo judío allí en esta ciudad de Esmirna. Y los judíos, los judaizantes, estaban absolutamente en contra de los cristianos. Parece raro, ¿no? Uno piensa, mira, de aquellas, si uno era judío, pues era cristiano. Si uno era judío, pues entonces seguiría a Cristo, porque han tenido a Cristo viviendo en medio de ellos, ha hecho milagros. Pero Cristo mismo se confrontó con un montón de personas y sobre todo con el mundo religioso, en el cual podemos ver en varias situaciones que ellos no lo aceptaron como el Mesías. Y Jesús mismo les dice, en más de una ocasión, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¡Ey, tú! ¿Qué dices? Nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y sabemos que la promesa viene a través de Abraham. Y claro está, seréis hijos de Abraham según la carne, pero no sois hijos espirituales suyos, no sois hijos en la fe, porque si realmente fuerais hijos de Abraham de corazón, hubierais reconocido quién es el que os habla y quién es el Mesías. Entonces, ahí los judíos también estaban en una ira impresionante en contra de los cristianos. Recordamos a Pablo
cuando él perseguía a los cristianos. Y fue de camino a Macedonia cuando ya Dios le habló de forma directa y ¡pum!, cayó al suelo y ahí Dios lo llamó a servirle. Entonces, los judíos que no aceptan a Cristo, pues le tienen una especie de repelús y de odio hacia los cristianos. Es así. Y aquí nos lo confirma. Entonces, aparte de eso, entonces, en esta carta Dios le dice, ¿sabes? Eres pobre, te están machacando, te están robando, los judíos van a por vosotros, tengo otra cosa que decirte. Entonces ya uno espera una palabra alentadora, ¿no? Dice, después de todos estos males, pues ahora a ver qué es lo que me va a decir. Dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. ¿Cómo que no temas? ¿Cómo que voy a padecer más? ¿Más todavía de lo que estoy padeciendo? ¿De todo lo que me está pasando? A veces pensamos que hemos llegado a un límite y que ya no merecemos las bendiciones de Dios. A veces decimos, wow, mira, Señor, yo ya he sufrido tanto en esta vida que ahora sí o sí me tienes que bendecir. Ahora yo ya he demostrado que me he mantenido fiel, que te sigo siguiendo, que te sigo amando, pues ahora espero que tú extiendas tu mano de gracia, de abundancia, de gracia sobre mi vida. Pero aquí dice, no temas, porque vas a padecer. Le dijo a Josué, no temas, anda, ve y conquista. Ahí donde tú estarás, lo que tú pises será tuyo como terreno. A Moisés le dijo, no temas. A muchos hijos suyos le dijo, no temas. Pero eso no quiso decir, no te va a pasar nada, no va a tener dificultades, no va a tener pruebas. No, no temas. Porque te recuerdo que el que te está hablando es el que es el primero y el último, aquel que murió y aquel que resucitó. Y le dice lo siguiente, vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, imagínate en qué situación se encontraban. Reciben una carta y encima con esta profecía, vas a padecer persecución, tribulación durante 10 días. Durante los 3 primeros siglos de la iglesia de Esmirna han sufrido 10 persecuciones por 10 gobernadores distintos. El más violento ha sido en el 3er siglo por Diocleciano, que durante 10 años ha perseguido a muerte a esta iglesia. Muchísimos de ellos han muerto. No solo han ido a la cárcel. Cuando dice que seréis echados en la cárcel, en Esmirna las cárceles eran subterráneas. Entonces literalmente los cogían y los arrojaban en ese agujero. Tenía varios metros de altura y si en la caída se rompía o se fracturaba cualquier cosa, pues ya a ellos no, les daba igual. Pero esas eran las condiciones en las cuales ellos vivían. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos que el Señor no engaña, Él habla muy claro. Él les dice muy claro, mira, te va a pasar esto. Algunos de vosotros iréis a la cárcel, algunos de vosotros incluso vais a morir. Pero aguanta, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta ciudad que tenía justamente los Juegos Olímpicos, donde al vencedor se le daba una corona, el reconocimiento de quién era el campeón, pues aquí Dios les menciona, yo te voy a dar una corona que es mucho mejor, porque si vences, esa corona es incorruptible, esa corona es eterna. Y tranquilo, porque si tú vences, si aguantas ese sufrimiento pasajero, si aguantas ese sufrimiento de la primera muerte, yo voy a estar ahí contigo, así como lo estuve con los antepasados. Y Esmirna es una ciudad pues, que ha vivido lo que es la muerte y la resurrección. Y por eso ellos también entendían muy bien lo que quería decir esa carta. Esmirna ya existía desde antes de Nabucodonosor. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Y en esa época vinieron los asirios y arrasaron completamente con Esmirna. No dejaron piedra sobre piedra.
Y estuvo así varios siglos, hasta que más tarde Alejandro el Magno llegó y empezó a reconstruir la ciudad. Y la reconstruyó completamente, introduciendo en esa ciudad toda la filosofía griega y todo el pensamiento de los dioses griegos. Entonces ellos entendían perfectamente que algo que ha sido totalmente muerto, aunque estuvo muerto, volvió a cobrar vida. Y aún esta ciudad hoy en día sigue en vigor y sigue funcionando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es física. La segunda muerte es el lago de fuego, es el infierno. Y eso es por toda la eternidad. Y entonces lo que les está diciendo ahí, mira, aunque os torturen, aunque os machaquen, resistir, ser fieles hasta el final, porque allí en el cielo tendréis recompensa. Esto es solo un rato, esto es solo un momento, pero la eternidad es para siempre. El apóstol Juan, cuando escribió esta epístola, se la transmitió entonces al ángel o al pastor de esa iglesia, ¿no? Y era un personaje llamado Policarpo. Mirándolos en los escritos históricos, ¿quién era este pastor Policarpo? Pues, tú lo tienes listo, hay un pequeño vídeo que vamos a conocer un poco a este personaje y tener en cuenta que este personaje Policarpo era el pastor de esta iglesia de Esmirna en el momento que recibió esta carta. Y va a ser durante ese momento que vamos a ver la historia de Esmirna, de esta iglesia. La imagen no es muy nítida, pero el sonido es bueno. Pero no pude sacarlo con mejor calidad. Es hora de ser real.blogspot.com presenta Policarpo. Nacido en el año 70 después de Cristo de una familia cristiana, fue uno de los más respetados entre aquellos obispos de la iglesia primitiva, a quienes se le da el nombre de padres apostólicos o padres de la iglesia, por haber conocido a los primeros apóstoles y haber sido discípulo del apóstol Juan, por lo que tuvo por eso el privilegio de oír en boca de testigos presenciales las descripciones de la vida de Jesús. Fue obispo de la iglesia de Esmirna, en la actual Turquía, desde el año 110 después de Cristo. Fue un firme defensor de la verdad de la palabra. Ireneo, uno de sus discípulos, escribió: yo te puedo asegurar que si Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba a decir: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes horrores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirman tales cosas. En el año sexto de Marco Aurelio, según la narración de Eusebio, estalló la llamada cuarta persecución a los cristianos. Marco Aurelio, rígido y severo, tuvo una actitud de rechazo y odio hacia los cristianos. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos y demás. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. En aquel tiempo se cuenta de un cristiano llamado Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano. Siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Metródoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo, Papilo y Agatónica, una piadosa mujer, sufrieron el martirio en Pergamópolis, en Asia.
Enero fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y Alejandro, Vital y Marcial fueron decapitados. Así fue también como Policarpo fue llevado al Coliseo romano en el año 155 después de Cristo. La multitud no se saciaba de la sangre derramada y gritaba: «Mueran los enemigos de los dioses, muera Policarpo». 3 días antes de su martirio, tuvo una visión en la que aparecía su almohada envuelta en llamas. Esto fue para él una señal de que moriría quemado vivo, como lo predijo a sus compañeros. Cuando los perseguidores fueron a buscarle, cambió de refugio, pero un esclavo, a quien habían amenazado si no le delataba, acabó por entregarle. Herodes y el padre de este, Nicetas, trataron de persuadirle de que no exagerase su cristianismo. ¿Qué mal hay, le decían, en decir Señor al César o en ofrecer un poco de incienso para escapar a la muerte? Hay que notar que la palabra Señor implicaba en aquellas circunstancias el reconocimiento de la divinidad del César. El obispo permaneció callado al principio, pero como sus interlocutores le instaran a hablar, respondió firmemente: «Estoy decidido a no hacer lo que ustedes me aconsejan». Al oír esto, Herodes y Nicetas le arrojaron del carruaje donde se encontraba hablando con ellos, con tal violencia que se fracturó una pierna. Luego el procónsul, Decidio Quadrato, le exhortó a tener compasión de su avanzada edad, a jurar por el César y a gritar: «¡Mueran los enemigos de los dioses!». El procónsul repitió: «Jura por el César y te dejaré libre, reniega de Cristo». A lo que Policarpo respondió: «Durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? Si lo que deseas es que jure por el César, he aquí mi respuesta: soy cristiano». Entonces el procónsul le amenazó: «Tengo fieras salvajes». «Hazlas venir», respondió Policarpo, «porque estoy absolutamente resuelto a no convertirme del bien al mal, pues solo es justo convertirse del mal al bien». El procónsul replicó: «Puesto desprecias a las fieras, te mandaré quemar vivo». Policarpo le respondió: «Me amenazas con fuego que dura un momento y después se extingue. Eso demuestra que ignoras el juicio que nos espera y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. ¿Qué esperas? Dicta la sentencia que quieras». Cuenta la historia que durante estos discursos el rostro de Policarpo reflejaba tal confianza que el mismo procónsul se sintió impresionado. Sin embargo, ordenó que un heraldo gritara 3 veces desde el centro del estadio: «Policarpo se ha confesado cristiano». Al oír esto, la multitud exclamó: «Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el enemigo de nuestros dioses, que enseña al pueblo a no sacrificarles ni adorarles». Como la multitud pedía al procónsul que condenara a Policarpo a los leones, aquel respondió que no podía hacerlo, porque los juegos habían ya sido clausurados. Entonces gentiles y judíos pidieron que Policarpo fuera quemado vivo. En cuanto el procónsul accedió a su petición, todos se precipitaron a traer leña de los hornos, de los baños y de los talleres. Alzando los ojos al cielo, Policarpo hizo la siguiente oración: «Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me das el gran honor de poder participar de la copa de tu Hijo Jesús. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos». Viendo todo esto, el centurión redujo a cenizas el cuerpo del mártir.
De Policarpo solo se conoce una carta escrita a los filipenses. En esta carta escribió: sirvamos al Señor con temor y toda reverencia, como Él mismo dio mandamiento y los apóstoles que os predicaron el Evangelio, absteniéndonos de ofensas y de los falsos hermanos y de los que llevan el nombre del Señor hipócritamente, que hacen descarriar a los necios. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas, y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio. Por tanto, os exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo, según visteis con vuestros propios ojos en los bienaventurados Ignacio, Zósimo y Rufo. Sí, y en los otros también que han venido a vosotros, así como en el mismo Pablo y en el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su lugar debido, en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también. Porque no amaron al mundo presente, sino a aquel que murió por amor a nosotros y fue resucitado por Dios para nosotros. Este era el contexto cuando recibieron la carta. Eso era lo que ellos estaban viviendo. Llegarán días donde también los cristianos van a sufrir persecución en Europa. Ahora lo estamos viendo de lejos, en los países árabes, en ciertos lugares, en ciertas aldeas. Nos suena todo un poco lejano, pero el 80% del planeta donde residen cristianos vive en persecución. Aquí vivimos como en una especie de burbuja. Va a llegar ese día donde nuestra fe va a ser puesta a prueba y donde, si no nos acostumbramos a mantener una relación íntima, a mantener una relación auténtica con Dios, no podremos aguantar esto. Yo no sé si llegan, yo no sé cómo voy a reaccionar, yo no lo sé. Y por eso a veces siento que mi propia vida cristiana es una vida hipócrita. Y por eso os invito, yo me incluyo, que revisemos nuestra vida. Y así como dijo a la iglesia de Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A veces estamos tan atados a tantas cosas, tantos planes, tantos proyectos. Queremos mejorar nuestra vida. Aquí a estos cristianos les dio igual lo material. Eran pobres, se desprendieron de todo. No les reprochó de haber perdido su primer amor. Claro que no. Si están dispuestos a dar su vida por aquel que los redimió, tenían su primer amor ahí bien cimentado. No buscaban los favores del mundo, no buscaban la aprobación del procónsul ni del alcalde, sino el poder ser hallados fieles hasta el día de la muerte, sabiendo las consecuencias que familias, es terrible, familias cristianas, padres con los hijos, siendo torturados a la vez, comidos por los leones o quemados. Pero si tenemos esa visión de la eternidad, si tenemos esa visión que aquel en quien hemos creído es aquel que estuvo muerto y resucitó, si tenemos esa visión clara que confiamos en aquel que es el primero y que es el último, en aquel que toda la historia de la humanidad ya la tiene escrita, ya la tiene concluida, y que Él es soberano por encima de todo esto, entendiendo que Él permite que sea el diablo que apruebe así a los cristianos para poder producir, para poder sacar esa mirra de cada uno de sus hijos, una fe auténtica. Llegarán días donde nuestra fe va a ser probada de verdad. Y no es, no me llega para pagar el alquiler. No es ese tipo de tribulación que nos va a llegar. Y aprovechemos bien el tiempo.
Porque como dice el apóstol Pablo, los días son malos. Y alimentemos nuestra fe, avivamos nuestro espíritu, alimentémonos de su palabra. Porque si llegan días como cuando hubo el último gobernador, Dioclézano, que quemó todas las Biblias, pues que podamos, como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti, pero para guardar su palabra en nuestro corazón, porque hemos meditado en ella, porque hemos pasado tiempo memorizándola. Llegarán días donde quizás no tendremos, ni tendremos la posibilidad de tener una Biblia en la mano. Y el Espíritu Santo solo se podrá valer de todo aquello, de todo ese tiempo que tú habrás invertido en el estudio de ella, en la meditación de ella, y te recordará todo aquello que tú has estado meditando. Pero como no le hayas hecho de ella tu tesoro, tu alimento, tendrás pocas cosas en las cuales sostenerte. Será una fe que no va a aguantar esas presiones ni esas tribulaciones. Tengamos los oídos atentos a lo que Dios está queriendo comunicar a la Iglesia hoy en día. Llegan tiempos malos y solo aquellos que vencen hasta la misma muerte son aquellos que recibirán la corona de la vida.